Volvemos con más información. El secretario de Salud, José Luis Salomía, que se nos va a ocupar ya. Una disculpa, secretario, pero las entrevistas se fueron extendiendo, los temas. Gracias por esperar. Secretario, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. No te preocupes, aquí estamos a la orden, como siempre. Y aparte, bueno, es la segunda entrevista que le hago en la semana, pero ahora para reflexionar 2 años de pandemia, por eso le decía, gracias por su disposición. Quedaría pendiente a lo mejor lo del INSABI, el cambio que va a haber, pero ¿cuál es la reflexión a 2 años de pandemia, doctor? También a ver si nos alcanza para lo del INSABI, porque sé que a las 9 se puede ocupar. A 2 años de pandemia, ¿qué nos dejó y cómo estamos? Sí, muchas gracias. Pues, estimado Luis Alberto, yo creo que a 2 años de pandemia definitivamente deberíamos de tener una sociedad que en este momento estaría más preparada para afrontar los riesgos a la salud cuando este tipo de eventos que son inconmensurables, que son de carácter internacional y que obviamente en este contexto de globalización nos involucran a todos como sociedad, tanto a gobierno que tiene que orquestar y armar una respuesta coordinada desde un plan de preparación y una implementación de cómo hacer frente al riesgo internacional y luego cómo abordarlo una vez que este llega al país y empieza a generar la afectación, como a la respuesta que la sociedad civil, todos incluidos en ella, damos y cómo aprendemos en un momento determinado, ¿no? A través de esa interacción, pues de poder poner en práctica aquellas medidas que nos pueden proteger y que además lo hacen en diferentes momentos epidemiológicos. Recordemos que durante los 2 años de pandemia, pues las medidas no farmacológicas fueron incrementando, disminuyendo, variando de intensidad en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia, luego vinieron los semáforos de riesgo epidémico. Esto nos permitía a cada entidad poder en su momento implementar más o menos intervenciones y de esa manera empezamos a cuidar. Luego llega la vacuna, que obviamente es la intervención de prevención por excelencia, lo cual nos ayudó ya en el último año a cambiar el panorama y disminuir de manera mucho más importante el riesgo y entonces poder pensar ya ahora en una nueva forma de cómo enfrentar todavía la poca circulación, pero que existe, del virus SARS-CoV-2. Yo me quedaría así como en un marco general, la capacidad que tuvo la población de poder hacer frente a la adversidad, aprender a intervenir, aprender a implementar acciones para poder cuidar su salud, la de sus seres queridos, la de su comunidad e interactuar obviamente con los servicios gubernamentales para todos juntos poder avanzar en este tema. ¿Esperamos otra ola? ¿O esto ya va de salida? ¿Con qué nos quedamos? Es decir, ¿o esperamos que vuelva esto a activarse y a ponerse tenso como en diciembre, por ejemplo? Mira, todo indica, como comentábamos el miércoles, cuando estamos haciendo el monitoreo tanto nacional como internacional, uno de los principales detonantes que siempre tuvimos para siguientes o nuevas olas fue la aparición de variantes de preocupación. Estas mutaciones que tiene de manera natural y normal pues la mayoría de los virus respiratorios, pero sobre todo el SARS-CoV-2, y entonces que nos generaban nuevas variantes que en su momento tenían capacidad de volver a producir enfermedad, es decir, signos y síntomas cuando contactaban a una persona, y que en este momento felizmente no ha aparecido en el panorama internacional. Es decir, no tenemos en este momento a la Organización Mundial de la Salud alertándonos sobre ya la existencia de alguna nueva variante de preocupación y que por lo tanto pudiera en su momento afectarnos. Eso porque es importante, porque entonces la población que en este momento ya se contagió y enfermó de Omicron, que es la última variante que estuvo obviamente dando afectaciones en la población, sumado a la vacunación, el avance, esa cobertura de ya prácticamente un 90% en la gran cantidad de la población, pues bueno, nos genera un panorama positivo, nos genera una expectativa en donde al menos no esperaríamos un incremento de casos como lo tuvimos ahora a finales del mes de diciembre y durante el mes de enero, pero tenemos que estar muy atentos porque apenas estamos en la segunda semana del valle, en esta segunda semana de un semáforo verde, de un riesgo muy bajo, en el cual sí hay una expectativa, pero esa expectativa tenemos que irla confirmando semana con semana. Por eso el monitoreo epidemiológico no para, se mantiene activo, estamos muy atentos de los indicadores locales, nacionales e internacionales para tomar en un momento determinado decisiones oportunas, pero sí reiteramos que el panorama es positivo para las siguientes semanas y meses. Panorama positivo para que no incrementen casos, ¿se refiere usted entonces, para no llegar a una ola? Es correcto, porque
si a si a esta inmunidad comunitaria a la que de alguna manera ya alcanzamos, tanto de la infección natural y por lo tanto inmunidad natural, como de la inmunidad adquirida a través de la vacuna, que no tenemos una nueva variante circulando, que en el mundo, países de Europa sobre todo, no tenemos nuevos brotes, nuevos casos que en su momento estén incrementando o generando nuevas olas, tampoco en Estados Unidos ni en Canadá. Pues bueno, entonces es una expectativa que para nuestro territorio y en el caso de Latinoamérica es muy buena. Además de que estamos terminando ya prácticamente la temporada invernal. Recordemos que la temporada invernal también contribuía a la circulación de virus respiratorios y en su caso a que la transmisión de COVID-19 se mantuviera. Estamos ya entrando en climas más cálidos, se viene el verano por delante. Sin embargo, eso obviamente tampoco es una garantía de que no pudiéramos tener brotes aislados en ciertas esferas de la actividad social, pero que en su momento serán mucho más sencillos controlar en relación a meses o años pasados. ¿Los encierros no son opción ya o sí? Porque los Los, encierros... no, los encierros no son opción. De hecho, ya desde el año pasado, el color rojo del semáforo ya lo considera encierros, es decir, lo que en su momento fue la Jornada Nacional de Sana Distancia, que solamente duró 2 meses al inicio de la pandemia, y luego cuando vino el semáforo de riesgo, donde decía en el rojo, prácticamente volvemos a una situación similar a la de la Jornada de Sana Distancia. No, eso se terminó ya desde la última modificación del semáforo a fines del año pasado, aún estando en un nivel de riesgo máximo, que sería el rojo. Las actividades se permiten que se lleven a cabo, las actividades socioeconómicas, obviamente cuidando los aforos, pero aún así la expectativa de un rojo está, digamos, un poco lejana en el panorama nacional, dado el comportamiento actual que tenemos. Pero ya no debería de haber encierros en base al aprendizaje que hemos tenido de cómo cuidarnos ante la pandemia y a la gran cobertura de vacunación que tenemos ya en todo México y obviamente en Sonora. Sí, exactamente. Entonces, reflexión final, doctor, a 2 años, porque se nos ocupa, es decir, ¿cuál sería para la población? Porque por lo que veo, entonces cada semana tenemos que seguir haciendo monitoreos. Hay una expectativa positiva por la baja de casos, es decir, no esperamos hasta ahorita una tercera ola, perdón, una cuarta o una ola, aunque en sí en Europa ya se está hablando de una ola, pero no van a ser tan letales. Es decir, ¿cuál sería el mensaje final, doctor? Yo creo que el mensaje es que pongamos en práctica como sociedad todo lo que hemos aprendido. Desde la institucionalidad del gobierno y en este caso de la Secretaría de Salud, nosotros continuaremos generando la información, la capacitación, la promoción de la salud con la población. Seguiremos teniendo siempre capacidad instalada de respuesta hospitalaria para atender todavía los casos graves que se pudieran estar presentando en la población no vacunada y que tiene factores obviamente de riesgo. Mantendremos esta respuesta activa hasta que la emergencia no termine, pero entonces como sociedad también creo que ya es un tiempo, es un momento en donde nosotros debemos de manera activa y permanente pues estar implementando lo que hemos aprendido durante 2 años, ¿verdad? La sana distancia debe formar parte en todo caso de nuestro diario vivir, y no estamos hablando de un aislamiento, estamos hablando de una sana distancia en donde si yo llego a un lugar concurrido, trato de mantenerme a cierta distancia, un metro y medio de las personas que están en mi entorno. Si entro a un lugar cerrado, estoy usando todavía mi cubreboca con la expectativa de que alguien pudiera contagiarme. Si bien es cierto, a lo mejor yo ya estoy vacunado y no puedo desarrollar enfermedad grave, pero me llevo el virus en mis vías respiratorias y resulta que en casa con las personas con que interacciono hay personas que no están vacunadas, tienen factores de riesgo y podrían contagiarse, y entonces podríamos todavía tener no solo personas enfermas, sino casos graves. Creo que todo esto que hemos aprendido, el lavado constante de manos, la higiene de manos, la higiene en nuestras casas, en nuestras oficinas, el mantener nuestros espacios ventilados, eso es lo que tenemos que poner en práctica en el día a día, y eso es lo que va a continuar ayudándonos a mantener la epidemia bajo control. Bien, pues le agradezco mucho, secretario. Estamos en contacto como siempre. Gracias, buenos días. A tus órdenes, estimado Luis Alberto. Seguimos atentos. Gracias. Igualmente, despedimos y nos quedamos en toda la multiplataforma para seguir con la recomendación de cine y noticias.